¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia, de la carta en este caso de Filipenses, que estamos arrancando esta semana. Andrés ya arrancó el martes a hablar un poco de la carta. Yo ayer, que para mí es hace un ratito porque lo estoy filmando a la noche, estuve hablando también un poco del contexto previo que está dentro de la historia de Pablo con los filipenses, y hoy voy a continuar un poco con ese tema. Bueno, por ahí quienes no estuvieron, no pudieron ver la predica ayer, hago un pequeño resumen y estoy hablando básicamente de cómo Pablo pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser un colaborador de Dios con la extensión de su iglesia, el establecimiento de la iglesia en diferentes lugares y particularmente fuera de lo que era el ámbito del judaísmo. Pablo va más allá de todo eso y en el primer viaje viaja con Bernabé y Marcos. Marcos a mitad del viaje se vuelve y cuando termina el primer viaje y después de haber plantado muchas iglesias en la zona de la actual Turquía, hay un concilio, los judíos cristianos acuerdan y reciben a los gentiles no circuncidados dentro de lo que sería el cristianismo o el judío cristianismo, y nace esa iglesia gentil que antes no existía. El cristianismo antes de todo esto era casi exclusivamente de judíos. Y bueno, a través de Pablo, Dios abre la puerta de par en par para los no judíos, los gentiles, se llamaban en esa época. Entonces, las iglesias que plantaron Pablo y Bernabé en el primer viaje dentro digamos, del territorio de la actual Turquía, que en ese momento se llamaba Asia, eh, se reconocía como esa forma. Estaba en la iglesia de Listra, Derbe y bueno, algunas más. Al finalizar este concilio, Pablo dice, bueno, volvamos a visitar las iglesias para ver cómo están y poder confirmarlas y demás. Y resulta que Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo no quería, entonces hay una disensión entre ellos y Bernabé termina yéndose para Chipre, que es el primer lugar que visitaron en el primer viaje, y Pablo va hacia las iglesias, digamos, continentales de Asia, de la actual Turquía, y que bueno, ese viaje también lo llevaba por su ciudad también natal, que era Tarso, y a Chipre era la ciudad natal también de Bernabé. Entonces, si bien surge, por así decir, como un problema, no se plantea como algo negativo por el escritor de Hechos, sino que se plantea como una circunstancia que desencadenan que un viaje resulte en dos viajes, el de Bernabé a Chipre y el de Pablo a Tarso y el resto de las ciudades. Y esto de lo que hago mención lo remarqué un poco ayer, que es que muchas cosas que parecen negativas, Dios las termina usando para bien, y de hecho Dios está moldeando el carácter de las personas y guiándolos incluso a través de las cosas negativas. Después de que Pablo va y predica en toda esa zona, que ya había predicado, perdón, después de haber estado confirmando las iglesias, de que las iglesias crecían y eran fundamentadas, e incluso Timoteo se suma al equipo de Pablo viajando de iglesia en iglesia. Una vez que acaban ese proyecto que era ya el de visitar esas iglesias nuevamente, este equipo dice, bueno, ahora vamos a ir a adentrarnos en Asia, que estaban las ciudades de Éfeso, de Colosas y unas cuantas más, y la Biblia dice que el Espíritu Santo se los prohíbe, se los impide. Y de hecho no pudieron, más allá de las ciudades que ya habían predicado inicialmente en el viaje anterior, es como que no pudieron predicar más. Y quisieron ir después también más hacia el noroeste, hacia la zona de Bitinia, y el Espíritu Santo se los vuelve a prohibir, o sea, no los deja. Entonces acá vemos también otras cosas negativas que se daban, negativas en el sentido de que bueno, no podían hacer lo que ellos tenían pensado hacer. Así que finalmente llegan a Troas, que queda en el extremo opuesto
de lo que sería Turquía. Y en ese lugar, cuando llegan, se les une Lucas, el escritor de Hechos, al equipo. Y lo más importante es que Pablo tiene una visión de un hombre macedonio pidiéndole ayuda y que vayan para allá a ayudarlo con urgencia. Eso sería ya entrándose en Europa, cruzando un pequeño charco que hay entre lo que sería Troas y ya la zona de Macedonia en ese momento. Y vimos cómo Pablo se embarcó inmediatamente junto con su equipo y no pararon en ningún lado, llegaron directamente a Macedonia, específicamente a la primera ciudad importante de Macedonia, que era Filipos. Y acá se establece la comunidad, después de la iglesia, de los filipenses. Filipos, filipenses. Bien, en Filipos conocen primeramente a Lidia, que era una mujer se ve acaudalada, que se convierte junto con toda su familia y los hospeda y se genera una base de operaciones, por así decir, y están un tiempo en Filipos. Y hasta acá llegamos ayer. Yo ahora voy a empezar a leer Hechos capítulo 16, versículo 16. Todo lo que hablamos hasta recién es lo anterior que están Hechos, incluso desde el capítulo 13, 14, 15 de Hechos, se cuenta un poco toda esa historia. Y el segundo viaje comienza en el capítulo 16. Si quieren anotar, si quieren leerlo, está bueno que lo comparen, no solamente para tener la historia así como más concreta, sino para ver que yo no me esté equivocando en algo. Así que bueno, leo a partir del versículo 16 del capítulo 16 de Hechos. Esto ya es estando en Filipos y habiendo estado unos cuantos días predicando, yendo, orando con las personas. No había sinagoga, pero me olvidé aclarar eso. No había una sinagoga, que el plan de Pablo siempre era ir a una sinagoga donde encontrar judíos para poder mostrarles que que Jesús era el Cristo judío y que vino a salvar a todos. Si bien a veces encontraba oposición, muchas veces encontraba adeptos o personas que la escuchaban y Dios abría el corazón de ellos para creer al Evangelio. Bueno, en Filipos no había una sinagoga, había un pequeño lugar de oración al lado del río y ahí es donde se dirigían cada día para poder encontrar los pocos judíos que habían y ir predicando. Resulta entonces, ahora sí leyendo, que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Esto lo repitió durante muchos días. Pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: «Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar». La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y los sujetó los pies en el cepo, en esas dos maderas que te dejan atado, clavado en ese cepo. Bien, son muchos versículos y mi idea no es detenerme versículo por versículo, sino ir viendo la historia que va pasando. Bien, así como Pablo y su equipo llegaron a encontrarse con Lidia y comenzar la iglesia de Filipos después de muchos eventos que parecían desafortunados, estos son no poder predicar en muchos lugares, haber tenido esa discusión con Bernabé que los hizo separarse, algo similar
Entonces pasan estos versículos. Pablo estuvo algunos días en la casa de Lidia e iban regularmente a reunirse con otros judíos a orar y predicar. Y pasó que una joven, con espíritu de adivinación, todos los días que pasaban les gritaba. Este espíritu de adivinación tiene raíz en espíritu de pitonisa, que Pitón era como una deidad una deidad griega por la cual se adivinaba el futuro, era como un oráculo. Entonces la pitonisa era comúnmente esa adivina. Entonces acá se traduce como con espíritu de adivinación, pero seguramente era una pitonisa. Ahora, lo que decía era que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que predicaban un camino de salvación. El problema, es raro pensar esto porque dice, qué loco, zarpado lo que está diciendo, me está haciendo propaganda. Por más que decía que predicaban un camino de salvación. Más parece que generaba una confusión en los oyentes y una incomodidad en Pablo. ¿Qué pasa? Al reprender el espíritu que operaba en ella, quienes se enriquecían de sus adivinaciones, se volvieron en contra de Pablo. Y acá me podría preguntar, yo me lo pregunto cuando leo, ¿Pablo habrá caído en una trampa del diablo para que la gente se volviera en su contra? O sea, el diablo mandó a esta mujer, a esta joven, a hostigar a gritos al equipo de Pablo, y Pablo se sacó, vamos a decir, se enojó, se molestó, dice acá un poco más suave, y echó fuera el espíritu. ¿Habrá sido una estrategia del diablo para que justamente la gente se vuelva en contra de Pablo? Puede ser, no está del todo claro. ¿Qué hubiera pasado si Pablo la ignoraba? O si incluso usaba las cosas que decía la adivinadora a favor suyo. No podemos saber lo que hubiese pasado. Probablemente una cosa que hubiese pasado es que no terminasen en la cárcel. Pero como vamos a leer ahora, eso fue crucial, que hayan caído en la cárcel. Como sea, Pablo, después de recorrer 1000 kilómetros para cumplir la visión que le dio Dios y predicar en Macedonia, ahora termina preso. Y ni siquiera por predicar en sí. Hasta parece, que lo dice ahí, que Pablo estaba enojado cuando reprendió el espíritu de adivinación en la joven. Pero sigamos leyendo. ¿Qué pasa en la cárcel? A partir del versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. A la medianoche, Pablo y Silas estaban tirados tristes en el calabozo. Para nada. Dice que oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. O sea, no era que estaban orando muy en silencio, sino que se ve que los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero se despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Freno acá un cachito para aclarar eso, pero el carcelero era el responsable de todos los presos. Y si los presos habían huido, entonces él tenía que pagar con su vida el escape de cada uno de los presos. Entonces por eso es como que dijo, se escaparon todos, ya fue. Se estaba por suicidar. Pero Pablo, con una voz muy fuerte, le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Probablemente, otro paréntesis, probablemente el carcelero no solamente hubiese escuchado lo que pasaba en el calabozo de Pablo y Silas, cómo oraban y cómo cantaban a Dios, sino que también conocía un poco la fama y por qué habían sido azotados y los habían apresado a Pablo y a Silas. Sabían, si hay una adivina gritando todos los días que son siervos del Dios Altísimo y que venían a ofrecer un camino de salvación, probablemente había llegado a oídos del carcelero y la pregunta es súper entendible.
¿qué debo hacer para salvarme?, pregunta el carcelero. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y a esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Y después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Pablo y Silas nunca perdieron el foco. Ellos siguieron orando y alabando a Dios más allá de la privación de la libertad. Todo parece indicar que llegaron a Filipos por la guía de Dios, incluyendo las situaciones negativas, y todo parece indicar que llegan a predicarle al carcelero de Filipos de la misma forma. Hoy me hacía la pregunta, y ahora me contesto nuevamente: si Pablo no echaba al espíritu de adivinación, por más que lo que decía era verdad, si Pablo no echaba el espíritu de adivinación de esa joven, entonces no iban a quedar presos, y si no quedaban presos, probablemente no iban a llegar, por lo menos de la forma que llegaron, a la vida del carcelero y a toda su familia. Así que seguimos leyendo y ya casi terminamos de leer por lo menos. El versículo 35 dice: al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle al carcelero: suelta a estos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Acá hago un paréntesis. El carcelero, que recibió el mensaje del evangelio de parte de Pablo y Silas, que podría estar profundamente agradecido y todo, no es que dejó de cumplir con la ley que lo obligaba a mantenerlos presos, sino que bueno, pasó todo eso, se convirtió en la familia. Bueno, chicos, vuelvan a sus calabozos, seguramente con un muy buen trato, pero a sus calabozos. Estaba cumpliendo con la ley, con su obligación. Entonces, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y vayan tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin ninguna sentencia judicial, y ahora nos van a liberar en secreto. O sea, ni ahí. Nosotros, saca el as bajo la manga Pablo, nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y los magistrados se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. No se la esperaban, eran judíos, no podían ser ciudadanos romanos, pero en este caso lo eran. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia, y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fin del capítulo. Bueno, vengo haciendo mención de pocas cosas y no quiero frenar en todos los detalles, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, sino mostrar cómo fue la historia de la iglesia en Filipos. Esta fue la fundación de la iglesia en Filipos. Hasta acá tuvimos unos días intensos, en los cuales por lo menos dos familias importantes, completas, quedan afirmadas en el Evangelio: la casa de Lidia y la casa del carcelero. Un detalle no menor es que los que se van de Filipos son los presos, Pablo y Silas. O sea, los magistrados le pidieron a Pablo y Silas que se fueran. Pero Lucas y Timoteo se quedaron con la iglesia recién nacida, lo cual fue siempre parte de la estrategia de Pablo: permanecer un tiempo para poner las bases de la fe en la comunidad. Fíjense que dice el versículo 40, dice que ellos se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos se fueron. Acuérdense que venían hablando de nosotros llegamos, vinimos, fuimos, y patatín y patatán, y acá vuelve a separarse entonces, según el texto, Lucas de Pablo y Silas. Entonces justamente lo que remarca es que Lucas y Timoteo se quedaron en Filipos. Después, cuando sigue la historia, Pablo va a otras ciudades como Berea, Tesalónica. Ahí se arma flor de bardo, vamos a decir, y Pablo tiene que huir y huye a
Atenas y de Atenas después va a Corinto. Es como un poco sigue toda la ruta del viaje. Y recién Timoteo lo encuentra a Pablo en Corinto. O sea, da toda la vuelta y recién ahí Timoteo se va de Filipos para encontrarse con Pablo. O sea que estuvieron un buen tiempo. Eso es muy importante porque la estrategia de Pablo era siempre estar un buen tiempo con la iglesia para poder compartir no solamente un mensaje, sino la vida y ese mensaje vivido en lo cotidiano. Bien. Además de esta historia, relatada en Hechos, de algunas menciones en otras cartas, se desprende que las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaban los filipenses, fueron siempre un gran apoyo para Pablo. Varios colaboradores son de esa región y también le mandaron muchas ofrendas económicas, tanto para él como para ayudar a los judíos en necesidad en Jerusalén. Así que, estas experiencias de Pablo con la iglesia de Filipos demuestran que más allá de los vaivenes de la vida, las dificultades, las incomodidades, las distancias y todas las cosas que puedan ser negativas desde la perspectiva humana, todo esto no determinan el gozo, todas estas cosas no determinan el gozo que hay en Cristo y que hay en relacionarse con las personas a través de Cristo. La carta de Pablo a los filipenses suele llamarse la carta del gozo. Y a diferencia de todas otras cartas, no sé, por ejemplo en Corintios, Pablo trata un problema muy específico que estaba pasando. Había habido una telenovela que los corintios no lo querían más a él y que él se había enojado y había mandado una carta, los corintios se habían roto. Todo un problema, vamos a decirlo ahora. Los Gálatas, por ejemplo, tratan cuestiones muy particulares de que se estaban recontra yendo de la fe. Y así todas las cartas tienen como una particularidad. En el caso de Filipenses no hay ningún como problema así aparente o sobre la superficie. Pablo sí trata muchas cosas, pero habla mucho del gozo que siente por ellos y los exhorta a ellos a estar gozosos. ¿Cómo puede ser esto? Porque Pablo lo experimentó de esa forma, al conocerlos a ellos, de la forma en que Cristo los llevó a conocerlos, fue muy consolado y tuvo mucho gozo de poder, después de 500 kilómetros, no poder predicar, llegar a esa ciudad que fue tan bien recibido y el Evangelio fue tan bien recibido. Entonces, las cosas negativas no se comparan con las cosas positivas que hay en Cristo. Y de eso trata la carta. Esto es como una especie, de contexto inicial para que conozcamos la relación entre Pablo y los filipenses y cómo Pablo tenía un amor realmente profundo por ellos y los conocía en verdad y seguramente los extrañaba y los quería muchísimo. Con todo esto, yo les propongo, que podamos pegarle una leída a la carta entera o por lo menos al primer capítulo para entonces ir relacionando. Desde los saludos ya se puede ver todo este amor profundo que tenía Pablo por los filipenses. Así que la actividad, por así decir, el desafío, tiene que ver con lo mismo, pero un poco más llevado al extremo. Acá Pablo y Silas quedaron presos y eso no los frenó, no les quitó motivación, no los distrajo, no los desenfocó. Entonces, que esta cuarentena y esta privación de la libertad, que no podemos salir, no podemos reunirnos, tenemos que buscar otras formas, que todo esto no nos desanime, que todo esto no nos desmotive, no nos desenfoque, que todo esto no nos quite el gozo que hay en el Señor. Porque el Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro guía, y Él nos lleva, y Él nos da, y Él nos cuida sobre todo. Entonces, vivamos en ese gozo y compartamos también ese gozo unos con otros y también con las personas que no creen, porque el fin de todo también es que otras personas puedan conocer ese gozo que hay en el Señor y vivir no más ya en la tristeza o en la depresión, sino en la alegría y en el gozo que hay en Cristo. Les mando muchos saludos
Voy a hacer unos saludos un poco prolongados porque me parece que ayer se cortó un poco antes el video, que suele pasar. Y voy a imitar a Andrés haciendo un saludo extenso, muy extenso. Les mando entonces nuevamente un abrazo, bendiciones. Espero que la palabra haya sido de edificación, les haya llamado algo la atención y si les haya despertado algo de parte de Dios para ponerlo en práctica en sus vidas. Chao, chao.